Charlotte, Carolina del Norte. La noche del 6 de septiembre de 2025, Sarah Barlow dejó su copa de vino sobre el alféizar de la ventana del salón. Era una de esas noches en que el silencio del vecindario se extendía como una manta pesada. Jason, su esposo, estaba en una reunión de negocios fuera de la ciudad, y la casa parecía más grande sin su presencia. Justo cuando se disponía a subir las escaleras, escuchó un golpe seco en la ventana del salón. Se quedó inmóvil. Era un sonido que no debería existir. Demasiado fuerte para ser el viento, demasiado humano para ser un accidente. Se acercó con cautela. Sus pasos sobre el suelo de madera resonaban como tambores sordos. Al llegar a la ventana, apartó ligeramente la cortina. Lo vio. Un hombre parado en el porche, inmóvil con la mirada fija, como si atravesara el cristal y la viera directamente a ella. El rostro estaba envejecido, el cabello más corto, y la piel parecía castigada por el tiempo y el sol. Pero lo reconoció al instante. Era Michael, su primer esposo. El mismo hombre que, según el acta de defunción firmada en 2019, llevaba 6 años muerto. Sarah retrocedió bruscamente, casi tropezando con la mesa del comedor. Se llevó una mano al pecho, buscando controlar la respiración. Sintió el sudor, frío bajar por su espalda. Su mente intentó buscar una explicación racional. Alguien parecido, una broma cruel, un error. Pero no era posible. Sus ojos no mentían. El hombre que ella había dejado en el bosque, enterrado con sus propias manos, estaba allí, vivo. Corrió hacia la puerta, la aseguró con doble vuelta, encendió la alarma del sistema de seguridad. Todo se volvió urgente. Tomó el teléfono, pero no marcó. Se quedó mirando la pantalla como si fuera un objeto ajeno. ¿A quién iba a llamar? ¿A la policía? ¿Qué iba a decir? ¿Que su marido muerto había regresado? Nadie le creería. Ni siquiera ella podía creerlo. Un segundo golpe retumbó, más fuerte esta vez, como un recordatorio, como si dijera: «Estoy aquí, no puedes ignorarme». Sarah retrocedió lentamente, subiendo los escalones, sin apartar la vista de la puerta. Cada músculo de su cuerpo gritaba que huyera, pero no había a dónde, no había refugio ante lo imposible. Michael no podía estar allí, estaba muerto. Ella se había asegurado de eso, y sin embargo ahí estaba. Llegó al dormitorio y cerró la puerta con llave. Se sentó en la esquina de la cama temblando. Todo lo que había construido en los últimos años se tambaleaba con una sola mirada. El pasado, al que había dado sepultura, volvía a levantarse, no por culpa, no por remordimiento, sino por algo más profundo, miedo. Un miedo que ya no podía negar. Y afuera, en la oscuridad del porche, Michael seguía allí, esperando. En el año 2018, Sarah Barlow organizó un viaje a los Apalaches con su entonces esposo, Michael. A ojos de todos, se trataba de una escapada para reconectar, una última oportunidad para salvar un matrimonio desgastado por los años. Sin embargo, bajo la superficie de aquel gesto conciliador se escondía un plan meticuloso. En ese momento, Michael estaba inmerso en una espiral de problemas financieros, deudas acumuladas, inversiones fallidas y sospechas de actividades ilegales. Además, las infidelidades eran ya parte habitual de la relación. La violencia emocional y los estallidos de carácter habían aislado a Sarah durante años. Su vida se había convertido en una rutina de silencios y temores. En medio de ese deterioro, Sarah conoció a Jason Hunter, un empresario de aspecto seguro, con conexiones, recursos y una imagen impecable. El contraste con Michael era absoluto. Jason le ofrecía algo más que estabilidad económica. Le prometía control, protección y la posibilidad de rehacer su vida sin el peso de un pasado cada vez más intolerable. Fue en ese contexto cuando Sarah decidió tomar una decisión definitiva. Aumentó el seguro de vida de Michael, lo nombró como titular único con ella como beneficiaria y lo convenció de hacer el viaje. Nada en su expresión delataba intenciones ocultas. Durante semanas, planificó el viaje con cuidado, alejándose de todo lo que pudiera dejar rastros de su pasado.
El viaje sería corto, el regreso nunca llegaría. La desaparición de Michael generó un operativo de búsqueda inmediato. Sarah mostró una actitud coherente con la de una esposa en shock. Colaboró con la policía, habló con los medios, caminó junto a los voluntarios en los senderos montañosos. Su llanto, captado por las cámaras, fue interpretado como dolor genuino. Sin cuerpo ni testigos, el caso se debilitó con el tiempo. Un año después, un juez lo declaró legalmente muerto. No hubo oposición. La resolución permitió a Sarah cobrar la póliza y cerrar el capítulo. La mudanza fue inmediata. Sarah se trasladó a otro estado, cambió de nombre legalmente y contrajo matrimonio con Jason. Su nueva vida se construyó sobre la narrativa de 1911, una viuda joven que había superado la tragedia. Estableció negocios, adquirió propiedades y consolidó su imagen pública como filántropa y mujer de carácter. Durante 6 años no hubo señales de su pasado. Ninguna carta, ninguna llamada, ninguna sombra. Todo parecía quedar atrás como un libro cerrado que nadie volvería a leer, pero la seguridad no borró el recuerdo. En lo más íntimo, Sarah mantenía una rutina meticulosa. Cerraduras dobles, cámaras y cambios constantes en sus hábitos. La certeza de haber actuado de forma irreversible la empujaba a controlar cada detalle de su entorno. Nunca habló de Michael ni siquiera con Jason. Él solo sabía lo que estaba en los registros. Su esposa había perdido a su anterior pareja en un accidente en las montañas. La historia oficial nunca incluyó dudas. Nadie sabía que en el fondo de la tierra quedaba algo más que un cuerpo. Quedaba una verdad, y esa verdad ahora tocaba a su puerta. La mañana siguiente al extraño suceso en la ventana, Sarah Barlow encontró un sobre sin remitente en el felpudo de la entrada. Dentro, una fotografía antigua, ella y Michael, sonriendo, frente a una duna junto a un viejo árbol caído. La imagen estaba descolorida por el tiempo, pero el mensaje escrito al reverso era claro y reciente. ¿Recuerdas dónde lo enterramos? No había firma ni fecha. La letra era reconocible, era suya, la del hombre que debía estar muerto. Sarah permaneció un largo rato sentada en el sofá, con la foto entre los dedos, incapaz de moverse. Su primera reacción fue racional. Alguien la estaba acosando, quizá alguien que conocía su pasado, pero mientras más lo pensaba, más se cerraban las posibilidades. Ese lugar no había sido compartido. La ubicación exacta del entierro solo la sabían ella y el cuerpo que dejó allí. Durante años, había revisado mentalmente cada detalle del acto, segura de que no dejó huellas ni testigos. El miedo, ahora, no era solo por el contenido de la fotografía, sino por la certeza de que algo imposible estaba sucediendo. En los días siguientes, pequeños incidentes comenzaron a perturbar su rutina. Las luces del jardín se encendían por la noche sin motivo aparente. Puertas interiores aparecían entreabiertas, aunque recordaba haberlas cerrado. Los sistemas de seguridad no mostraban intrusos, pero cada mañana encontraba ligeros cambios en el orden de los objetos de la casa. Un cuadro torcido, una silla desplazada, una llave fuera de lugar. Detalles mínimos pero suficientes para alterar su percepción de control. Sarah decidió no contarle a Jason el contenido real de la foto. Le habló vagamente de alguien del pasado que quizás buscaba extorsionarla. Él le ofreció reforzar la seguridad de la casa y contrató a una empresa privada para monitoreo constante. Ella aceptó, pero ocultó la creciente sensación de desmoronamiento. Comenzó a tomar ansiolíticos por prescripción médica y sus horas de sueño se volvieron erráticas. Soñaba con Michael cada noche, siempre de pie, siempre en silencio, observándola desde lugares imposibles. El momento de mayor quiebre se produjo cuando, saliendo del supermercado, creyó verlo entre la multitud. Un hombre con su misma complexión, su misma forma de caminar, su misma postura al girar el rostro. Lo siguió por varios metros antes de perderlo. Durante todo el trayecto, sintió que alguien más la observaba. En la oscuridad de su auto, antes de arrancar, se quedó inmóvil,
temiendo encender las luces como si eso confirmara su presencia. Cada rincón del mundo cotidiano se convirtió en un espacio de amenaza. Su vida, construida sobre la lógica y la planificación, comenzó a desvanecerse. La seguridad que le proporcionaban las cámaras y los cerrojos era ilusoria. La verdadera amenaza no venía del exterior, sino del pasado que se rehusaba a permanecer enterrado. Para Sarah, la posibilidad de que Michael estuviera vivo dejó de ser una hipótesis improbable y se convirtió en una certeza. Y esa certeza la empujaba cada vez más hacia el borde de la razón. El detective Thomas Stewart, con más de 20 años de servicio en el Departamento de Policía de Charlotte, recibió una caja pequeña sin remitente una mañana de octubre. El contenido era inusual, una copia del antiguo seguro de vida de 1965, Michael Barlow, y una nota escrita a mano que decía: «Ella me mató. He vuelto». No había huellas visibles ni otros elementos de identificación. A pesar del escaso material, algo en la forma del mensaje lo inquietó. Parecía demasiado personal, demasiado directo. La redacción no buscaba piedad ni justicia, solo reconocimiento. Stewart revisó la base de datos y encontró que Michael había sido declarado legalmente muerto sin que se hubiese recuperado el cuerpo. La investigación inicial fue archivada como desaparición sin resolución. En ese momento, el caso se cerró sin sospechosos oficiales. 2 días después, otro paquete llegó a la comisaría. Esta vez contenía una fotografía impresa en papel de baja calidad. La imagen mostraba una zona boscosa con un montículo de tierra visiblemente reciente. Sobre él, una edición del periódico local con fecha del día anterior. Aunque la ubicación no estaba especificada, la imagen transmitía una amenaza implícita. La presencia del periódico convertía la fotografía en un mensaje en tiempo real. Stewart comenzó a considerar la posibilidad de que el remitente no fuese anónimo, sino alguien con una conexión íntima con los hechos. Solicitó el acceso a los archivos originales del caso Barlow y comenzó a revisar con detalle las entrevistas, informes forenses y registros de llamadas. Mientras tanto, Sarah continuaba su vida bajo la presión creciente de una paranoia que se intensificaba con cada nuevo detalle inexplicable. Los objetos en su casa seguían cambiando de lugar sin razón aparente. Comenzó a cuestionar si realmente estaba perdiendo la percepción o si había alguien manipulando su entorno de forma deliberada. Contrató a un nuevo servicio de vigilancia, instaló más cámaras y reforzó las alarmas, pero la sensación de inseguridad se volvió crónica. No compartió con nadie la fotografía que había recibido ni los incidentes posteriores. La falta de comunicación agravó su aislamiento. En el entorno clínico, su médico notó signos de ansiedad aguda y le recomendó suspender temporalmente cualquier actividad laboral. Sarah rechazó la sugerencia, aunque comenzó a mostrar conductas de evasión y pérdida progresiva de concentración. En las noches tenía episodios de insomnio severo, acompañados por la sensación persistente de ser observada. Imágenes borrosas en los espejos, ruidos detrás de las paredes y sombras en las escaleras se convirtieron en parte de su cotidianidad. Ninguno de los dispositivos de seguridad registró movimientos anormales, pero su percepción indicaba lo contrario. Stewart, al observar el perfil psicológico de Sarah en los informes médicos anexos al expediente, advirtió un patrón. No se trataba de una simple víctima, ni de un desequilibrio espontáneo. La presión parecía dirigida como si alguien quisiera desestabilizarla desde adentro, sin necesidad de contacto físico. Cada nueva pieza sugería un propósito deliberado. Para él, el asunto había dejado de ser una simple reapertura de caso. Ahora se trataba de entender quién estaba detrás de un juego meticuloso y cuál era su verdadero objetivo. Las alteraciones dentro de la casa de Sarah Barlow se intensificaron de forma gradual, pero constante. Primero fueron los ruidos nocturnos en el piso superior, donde no vivía nadie. Luego la alarma que se activaba sin motivo, siempre a la misma hora, siempre desactivada desde dentro. El sonido de pasos sobre el techo, susurros que no podían
ser grabados por ningún micrófono. Jason, aunque incrédulo al principio, comenzó a notar detalles: la televisión encendida al regresar, las luces encendidas en habitaciones vacías, el leve olor a humedad en el sótano que no había estado allí antes. Aunque Sarah insistía en que no era producto de su imaginación, evitaba decirle todo lo que experimentaba. Su temor no era ser juzgada, sino confirmar una realidad que ya no podía controlar. Preocupado, Jason contactó a un psiquiatra clínico que trabajaba con personas en estados de estrés postraumático. El especialista realizó una primera visita discreta y recomendó un seguimiento más intensivo. Sarah accedió no por confianza, sino por agotamiento. La sospecha de que su entorno estaba siendo manipulado había crecido hasta convertirse en obsesión. En paralelo, Jason empezó a buscar respuestas por su cuenta. Movido por una mezcla de preocupación y desconfianza, contrató a un investigador privado para observar a su esposa. La entrega de un sobre anónimo con fragmentos de correos electrónicos de 2018, enviados entre Sarah y una persona aún no identificada, reforzó su inquietud. El contenido sugería una relación clandestina y menciones ambiguas sobre la desaparición de alguien. No había nombres claros, pero la implicación era suficiente. Jason, sin confrontarla, comenzó a seguir sus movimientos. Registró sus salidas, verificó llamadas, revisó los sistemas de seguridad. Sarah, al notar los cambios en su comportamiento, interpretó que también él estaba siendo manipulado. Su aislamiento se volvió total. La distancia entre ambos creció hasta lo insostenible. En un intento desesperado por encontrar una explicación concreta, ella condujo hasta el bosque donde había dejado atrás su pasado. El acceso al lugar seguía intacto, cubierto de maleza, sin marcas recientes de actividad humana. Pero al llegar al sitio exacto, no encontró rastro alguno del lugar de entierro. La tierra estaba lisa, sin señales de perturbación. En el centro, un pequeño crucifijo de madera clavado en el suelo, sin inscripción. No había restos, no había huellas, solo ese símbolo. Fue suficiente para quebrarla. Sarah regresó en estado de agitación evidente. Al llegar a casa, encontró a Thomas Stewart sentado en el salón, acompañado de un oficial. El rumor de que Michael Barlow podía estar vivo había llegado hasta el departamento. La presencia del detective fue formal, pero incisiva. Preguntó por los movimientos recientes de Sarah, mencionó la recepción de ciertos documentos en la comisaría, evitó acusaciones directas. Ella, con una sonrisa tensa, negó conocer cualquier actividad relacionada. Afirmó no tener contacto alguno con su exmarido desde su desaparición, pero su voz ya no tenía firmeza. Por primera vez en años, su fachada presentaba grietas visibles. La sospecha ya no era externa, vivía dentro de cada gesto, y la verdad comenzaba a escurrirse por entre las costuras de su nueva vida. La madrugada del 17 de octubre, Jason Hunter revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la parte trasera de la casa. Las había activado manualmente tras notar que algunas luces exteriores volvían a encenderse sin explicación aparente. Durante varios minutos, las imágenes mostraban únicamente el jardín vacío, iluminado por los sensores de movimiento. Pero en un fotograma apareció una figura masculina detenida frente a la puerta trasera. El hombre llevaba ropa oscura, el rostro parcialmente cubierto por una capucha y el cuerpo ligeramente encorvado, como si estuviera exhausto. Jason amplió la imagen hasta que la resolución permitió distinguir los rasgos principales: cejas pobladas, mandíbula pronunciada, cicatriz en la mejilla izquierda. El parecido con Michael Barlow era indiscutible. A la mañana siguiente, Jason no regresó a casa. Su vehículo fue hallado estacionado a pocas calles, con las llaves puestas, sin signos de forcejeo. Sarah lo buscó sin éxito, llamó a sus socios, verificó hospitales. Su teléfono móvil había sido desconectado esa misma madrugada, sin dejar rastro. El oficial Stewart fue notificado inmediatamente. Revisó las cámaras de seguridad y confirmó la aparición de la figura frente a la puerta trasera. En la grabación se observaba a Jason saliendo por la cocina y acercándose lentamente al hombre.
Luego la imagen se distorsionaba con ruido blanco durante exactamente 30 segundos. Cuando volvía la señal, ya no había nadie. Ningún vehículo registrado en los alrededores, ningún sonido sospechoso. Jason se había desvanecido. Durante el interrogatorio posterior, Sarah mostró una actitud errática. Sus respuestas eran breves, llenas de contradicciones. Afirmó que su esposo había salido por asuntos laborales. Negó haber notado algo extraño en las grabaciones. Cuando se le preguntó por el parecido del hombre con su exmarido legalmente fallecido, evitó responder. Su rostro permanecía inexpresivo, pero el movimiento involuntario de sus dedos y los cambios súbitos en su respiración fueron anotados en el informe del oficial como signos de ansiedad intensa. Para la policía, su comportamiento no se ajustaba al de una víctima. Tampoco parecía el de una cómplice clara. Era más bien el de alguien al borde del colapso psicológico. Esa misma noche, al regresar a casa, Sarah encontró empañado el espejo del dormitorio principal. En el centro del cristal, escrito con un dedo, se leía una sola palabra: tú. El sistema de seguridad no había registrado accesos. Las puertas estaban cerradas desde dentro. No había huellas. El mensaje no podía haber sido escrito desde el exterior. El hecho desbordó su resistencia emocional. Durante horas permaneció en la habitación sin moverse, con la mirada fija en el espejo. Cada rincón del entorno se convirtió en una amenaza latente. La ausencia de Jason, unida a la aparición constante de indicios imposibles de explicar, consolidó en Sarah la idea de que Michael no solo estaba vivo, sino que había logrado entrar en su vida sin dejar pruebas tangibles. Su percepción de la realidad se debilitó aún más. Ya no podía distinguir si estaba siendo perseguida por un hombre, por un recuerdo o por la culpa misma. Y en ese estado, cualquier acción siguiente podía convertirse en irreversible. A las 6 de la mañana, la comisaría recibió una llamada anónima. La voz, distorsionada por un modulador digital, informó sobre un cuerpo encontrado en el bosque, en las afueras de Charlotte, en una zona de difícil acceso. No se proporcionaron coordenadas precisas, pero la descripción bastó para que el oficial Thomas Stewart relacionara el lugar con un punto señalado en los archivos del caso Barlow. La unidad forense fue enviada de inmediato. En el lugar indicado, entre la maleza y bajo un claro visible solo desde un sendero oculto, yacía el cuerpo sin vida de Jason Hunter. No presentaba signos evidentes de lucha ni heridas visibles externas. A su alrededor, la tierra removida formaba un montículo irregular, como si el cuerpo hubiese sido exhumado y vuelto a enterrar. Junto a la mano izquierda, parcialmente cubierta por hojas, se encontró una alianza matrimonial con las iniciales de Sarah grabadas en el interior. Los análisis preliminares revelaron rastros de material genético perteneciente a Sarah Barlow. Además, en el reverso del anillo había restos de piel compatibles con los de la víctima, lo que sugería manipulación reciente. En una de las ramas cercanas se halló adherido un fragmento de tela perteneciente a una prenda, que la policía identificó como parte del guardarropa de Sarah. No había huellas dactilares de terceros, ni signos de que otra persona hubiese estado en el lugar en las últimas 24 horas. La escena, según los investigadores, parecía diseñada para cerrar el caso sin dejar lugar a dudas, lo que despertó aún más sospechas. Sarah fue detenida en su domicilio poco antes del mediodía. Durante el traslado no opuso resistencia. Su mirada permanecía fija, sin reacción ante las preguntas ni ante la lectura de sus derechos. En la sala de interrogatorios respondió con frases cortas, en ocasiones inconexas. Declaró que desconocía el paradero de su esposo y negó haber salido de casa la noche anterior. Sin embargo, los datos del GPS de su vehículo y la señal de su teléfono móvil, recuperados con orden judicial, mostraban desplazamientos que coincidían con el horario estimado del fallecimiento. Para el departamento de policía, los elementos comenzaban a encajar en una narrativa clara, un posible crimen pasional, precedido por signos de desequilibrio emocional y ocultamiento de pruebas. Stewart, sin embargo, no estaba convencido. Aunque las pruebas eran técnicamente irrefutables, el patrón de manipulación observado desde el inicio del caso
sugería un montaje meticuloso. Demasiadas coincidencias, demasiado conveniente. En privado, planteó la hipótesis de que alguien había construido una versión de los hechos pensada para incriminarla sin posibilidad de defensa. Pero en ausencia de otra pista tangible, la investigación oficial se cerró sobre ella. Sarah fue trasladada a una celda de aislamiento. Los informes psiquiátricos indicaban deterioro cognitivo progresivo, paranoia avanzada y pérdida de la noción temporal. Su entorno inmediato fue desmantelado. Empresas congeladas, propiedades embargadas, nombre desacreditado en los medios. Lo que en apariencia era un caso resuelto comenzaba a adquirir el perfil de una tragedia perfectamente orquestada. Y su protagonista ya no era una mujer culpable o inocente, sino una figura atrapada en una versión de la realidad que nadie más podía verificar. Tras su arresto, Sarah Barlow fue sometida a una evaluación psiquiátrica completa por orden judicial. El informe inicial, emitido por un equipo clínico independiente, indicaba una disociación significativa entre la percepción de los hechos y la realidad documentada. Se observaban síntomas de paranoia estructurada, alteraciones del pensamiento lógico y episodios de angustia con elementos psicóticos. La paciente afirmaba con convicción que su esposo anterior, Michael Barlow, legalmente fallecido desde 2019, estaba vivo y había regresado para destruir su vida desde las sombras. Ninguno de los profesionales a cargo encontró base empírica que respaldara esa afirmación. En las sesiones posteriores, Sarah insistía en que no había matado a Jason y que todo había sido orquestado por alguien que conocía cada aspecto íntimo de su pasado. Describía situaciones en las que Michael manipulaba su entorno sin dejar huellas, apareciendo y desapareciendo sin lógica física. Su relato carecía de coherencia lineal, pero mantenía una consistencia interna que resultaba inquietante. Las autoridades consideraron que se trataba de una estrategia defensiva basada en la simulación. Sin embargo, el equipo médico descartó fingimiento. La paciente creía en lo que decía. Mientras tanto, el detective Thomas Stewart continuaba revisando el expediente de forma paralela. Aunque oficialmente apartado del caso tras el cierre de la investigación, mantenía acceso limitado a los documentos gracias a su antigüedad y reputación. Lo que más le llamaba la atención era el carácter excesivamente ordenado de las pruebas. El anillo, la prenda rota, la ubicación exacta del cuerpo, la ausencia de huellas ajenas. Cada detalle parecía diseñado para construir una única versión posible: la culpabilidad de Sarah. La precisión eliminaba cualquier ambigüedad, lo que, desde su experiencia, resultaba inusual en crímenes reales. El día de la audiencia preliminar, Sarah se desplomó en la sala sin previo aviso. Fue trasladada al hospital penitenciario y más tarde derivada a una clínica psiquiátrica bajo vigilancia. El diagnóstico fue confirmado: trastorno mental grave con episodios disociativos y riesgo de autolesión. Su estado impedía continuar con el proceso judicial en curso. El expediente quedó temporalmente suspendido. La opinión pública se dividió entre quienes veían en ella a una asesina calculadora que simulaba locura y quienes comenzaban a dudar ante la ausencia de un móvil claro y la aparición de elementos cada vez más enigmáticos. Durante su estancia en la clínica, Sarah fue sometida a vigilancia continua. No se le permitía contacto externo salvo con su abogado y el personal autorizado. No obstante, reportó ver a un hombre observándola desde los jardines del pabellón, siempre al anochecer, siempre en silencio. Las cámaras de seguridad no registraron presencia alguna en las horas indicadas. El personal de seguridad tampoco detectó movimientos inusuales. Los informes consignaron las declaraciones como parte de sus delirios recurrentes. Para Stewart, el silencio que siguió a estos eventos no fue una señal de cierre, sino de ocultamiento. Nada en el comportamiento de Sarah se alineaba con la frialdad de una mente criminal organizada. Todo indicaba una víctima de algo más complejo, pero la verdad, como las sombras en la mente de la acusada, permanecía fuera del alcance de cualquier informe oficial. 2 meses después de ser ingresada en la clínica psiquiátrica,
Sarah Barlow fue encontrada sin vida en su habitación de aislamiento. La muerte fue catalogada oficialmente como suicidio bajo custodia, sin indicios de participación externa. No se encontraron signos de lucha ni intervención externa. Las cámaras de seguridad del pasillo registraron el acceso habitual del personal sanitario, pero el sistema presentó un apagón temporal de 7 minutos durante la madrugada del incidente. Técnicos del centro atribuyeron la interrupción a una falla eléctrica puntual, aunque no se hallaron anomalías en el sistema general del edificio. El archivo de la grabación mostró un espacio negro entre la 0314 y la 0321. Sobre la mesa de su celda, los forenses hallaron una hoja escrita a mano. En la parte superior, con trazo irregular, podía leerse una sola frase. Sabía que ibas a volver. Perdóname si puedes. El mensaje no contenía firma ni fecha. El análisis grafológico confirmó que la escritura correspondía a Sarah. No había menciones a terceros ni referencias explícitas al caso en curso. A pesar de la brevedad, el texto fue incorporado como evidencia final de un estado mental deteriorado y como posible reconocimiento implícito de culpa. El guardia nocturno que realizaba rondas regulares, Elwood Harris, declaró haber visto la silueta de un hombre en el jardín exterior durante el lapso en que las cámaras dejaron de funcionar. Dijo que la figura permaneció inmóvil frente a la ventana de la habitación de Sarah durante varios minutos y luego desapareció sin dejar rastro. Al ser interrogado, mantuvo su versión, aunque no pudo aportar detalles específicos sobre la apariencia del individuo. La revisión del perímetro no arrojó indicios de ingreso no autorizado ni huellas. La ausencia de pruebas tangibles llevó a la administración del hospital a desestimar la declaración como producto de fatiga o sugestión. El caso fue oficialmente cerrado días después. La muerte de Sarah fue registrada como suicidio bajo custodia médica, con informe clínico que respaldaba la conclusión. El expediente policial no fue reabierto y las pruebas físicas acumuladas durante la investigación quedaron archivadas sin reapertura prevista. Michael Barlow, cuya existencia reciente nunca fue legalmente confirmada, no figuraba en ninguna base de datos como persona viva ni buscada. El detective Thomas Stewart, ya apartado formalmente del cuerpo, asistió de forma privada al entierro de Sarah. Lo hizo sin uniforme y sin declarar públicamente. 3 meses más tarde, presentó su renuncia definitiva. En su carta de retiro citó razones personales, sin mencionar el caso. En conversaciones confidenciales con colegas, admitió que había demasiadas coincidencias, demasiadas piezas encajadas con precisión quirúrgica y demasiadas preguntas sin respuesta. Sarah Barlow, cuya vida había sido reconstruida tras una desaparición, terminó consumida por el mismo pasado que intentó borrar. La justicia no dictó sentencia. La verdad, si existía una completa, quedó enterrada con ella, y el hombre que quizás nunca murió, desapareció sin dejar más señales que las huellas imborrables de un miedo que nadie quiso enfrentar. Tras la muerte de Sarah Barlow, su nombre fue eliminado de los registros activos de investigación criminal. La causa judicial se cerró sin juicio ni veredicto, y sus datos personales fueron retirados de sistemas administrativos, plataformas financieras y bases de datos comerciales. La empresa de consultoría que había fundado años atrás fue disuelta por orden judicial, y sus bienes, incluidos inmuebles, vehículos y cuentas bancarias, quedaron embargados por el Estado como parte de una liquidación patrimonial. Sus últimos socios declararon no haber mantenido contacto directo con ella durante los meses previos a su internación. Ninguno mostró disposición a defender su memoria en público. Jason Hunter fue oficialmente declarado víctima de violencia doméstica con resultado de muerte. El informe forense, aunque sin elementos concluyentes que demostraran agresión física directa, sustentó la versión de homicidio por asfixia con participación de la esposa. Su familia, residente en otro estado, interpuso acciones legales para bloquear cualquier intento de rehabilitación del nombre de Sarah en medios o documentos conmemorativos. A nivel mediático, la narrativa dominante se consolidó rápidamente.
La viuda que destruyó a 2 maridos. Portales de noticias y programas de opinión explotaron el caso como ejemplo de manipulación, crimen psicológico y poder destructivo. Del secreto. La cobertura omitió deliberadamente las inconsistencias procesales y las dudas en torno a la secuencia real de los hechos. No obstante, Thomas Stewart conservó una copia no oficial del expediente completo. Aunque retirado del cuerpo, nunca entregó su carpeta personal con anotaciones y documentos obtenidos durante su investigación. En su archivo figuraban elementos nunca integrados al sumario, como fotografías de objetos desplazados dentro de 1900, la vivienda de Sarah, transcripciones de entrevistas sin grabación oficial y un registro manuscrito de comportamientos anómalos observados en ella durante los interrogatorios. También mantenía una cronología detallada de todos los sobres y mensajes recibidos por él y por otras autoridades, incluyendo fechas, caligrafía, papel utilizado y posibles coincidencias. En su búsqueda de claridad, Stewart visitó la clínica donde Sarah había pasado sus últimas semanas. Conversó con el personal de seguridad y con Elwood Harris, el guardia que declaró haber visto una figura frente a la ventana la noche del suicidio. Harris, ya en edad cercana a la jubilación, mantenía su versión con una mezcla de certeza y resignación. No había forma de probarlo, pero afirmaba que lo que vio no podía ser una alucinación. Stewart solicitó acceso a los reportes técnicos sobre el fallo en las cámaras. No encontró explicación técnica convincente, ni errores de software, ni fallas eléctricas, ni antecedentes similares. Al repasar el caso desde el principio, el exdetective identificó un patrón deliberado. Cada aparición, cada mensaje, cada pérdida parecía diseñada no solo para culpar, sino para aislar y desestabilizar. Como si el objetivo nunca hubiese sido la condena legal, sino la destrucción personal. Sarah no fue absuelta ni condenada, fue borrada, y ese resultado solo podía haberlo planeado alguien que conocía a la perfección sus puntos débiles. Alguien, o que nunca dejó huellas, alguien que, quizás, nunca dejó de mirar. En la primavera de 2026, Thomas Stewart recibió un sobre sin remitente. Estaba dirigido a su nombre completo, con letra impresa, sin marcas postales evidentes. En su interior había 3 elementos: un llavero oxidado con una sola llave antigua, una copia de una fotografía de boda y un trozo de papel amarillento con una frase escrita a mano. Ahora estamos en paz. La imagen mostraba a Sarah y Michael el día de su matrimonio, tomada desde un ángulo que no coincidía con ninguna de las versiones archivadas en documentos oficiales. Al dorso, en caligrafía firme, figuraba una fecha escrita años después del evento original. No había firma. Stewart, ya fuera del cuerpo, entregó el sobre para análisis forense a través de un contacto de confianza. No se encontraron huellas digitales ni residuos biológicos. El tipo de tinta era común, el papel, comercial. La llave no coincidía con cerraduras registradas en bases nacionales ni locales. Los resultados no ofrecieron ningún indicio concreto. A nivel oficial, el envío fue clasificado como irrelevante. Sin embargo, para Stewart, se trataba de una señal definitiva, no solo por el contenido, sino por el momento y la intención implícita. Durante semanas repasó mentalmente cada aspecto del caso. No existía prueba legal de que Michael Barlow estuviera vivo. Ningún documento posterior a 2018 lo ubicaba, en registros médicos, bancarios o gubernamentales. Ningún testimonio lo confirmaba directamente. Aún así, todas las acciones atribuibles a un agente externo, mensajes, fotografías, manipulaciones, poseían un conocimiento íntimo imposible de adquirir sin acceso directo a los hechos pasados. El perfil sugería una personalidad metódica, paciente, con gran capacidad de observación y ausencia de motivaciones económicas. Nada fue robado, ningún intento de extorsión, solo destrucción progresiva. Para Stewart, lo ocurrido no fue un crimen clásico, sino una ejecución emocional, un castigo cuidadosamente administrado a través del miedo, la duda y la pérdida. El presunto autor nunca buscó justicia penal.
Su objetivo no era ser visto ni reconocido, sino desaparecer una vida sin tocarla directamente. El resultado fue, total, reputación arruinada, relaciones destruidas, estado mental desintegrado. Todo sin una sola denuncia, sin un solo testigo. Consciente de que no podría probar lo que intuía, Stewart abandonó la investigación privada. Archivó su carpeta personal y se mudó a otra ciudad. En su declaración final ante la prensa local, rechazó entrevistas, limitándose a decir que algunas verdades no necesitan tribunales para cumplirse. El caso Barlow quedó sin reabrir. Las autoridades nunca encontraron elementos nuevos. En los registros oficiales, Michael sigue figurando como fallecido. Nadie volvió a ver al hombre de la fotografía. La llave nunca abrió ninguna puerta conocida. La historia terminó sin juicio ni veredicto, solo con consecuencias. 2 vidas quedaron destruidas, una por su ambición, la otra por su regreso, y entre ambas una lección silenciosa, que a veces la verdad no redime ni libera, solo termina lo que empezó en la oscuridad, porque no toda justicia lleva nombre, algunas solo se firman con el olvido. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.